Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Privilegio poder compartir con ustedes el día de hoy. La enseñanza de esta tarde la he titulado Ahora o Nunca. Ahora o nunca. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Él ama su creación. Él ama a los animales. Él ama a los vegetales. Y obviamente Él ama a los seres humanos que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Dios ama a cada persona. Dios ama a cada familia. Dios ama a cada comunidad. Dios ama a cada ciudad. Dios ama a cada nación. La pregunta es, ¿amamos también nosotros a Dios? Lo obvio, lo natural es que si alguien me ama, yo debería amar también a esa persona. Dios amaba a Israel, pero la Biblia nos enseña que en algunas oportunidades el pueblo de Israel dejó de amar a Dios, dejó de obedecer a Dios y dejó de serle fiel a su Dios. Y que cuando eso sucedía, Israel comenzaba a desobedecer sus enseñanzas, los principios y valores establecidos por Dios. A Israel le iba mal, pero muy recontra que ultra, super, hiper, mega mal. El libro de Jueces nos enseña que después de la muerte de Josué y de toda la generación que acompañó a Josué, se levantó la otra generación que no fueron fieles a su Señor y a su Dios. Y leemos en el libro de Jueces, capítulo 2. Esta nueva generación siguió y sirvió a otros dioses y realizó actos que el Señor había prohibido expresamente. Abandonó totalmente al Señor, el Dios que amaron y adoraron sus antepasados, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. En su lugar, adoraron y sirvieron a los dioses de las naciones vecinas. Por lo tanto, la ira del Señor se inflamó contra Israel y los dejó a merced de sus enemigos, porque se había separado del Señor y estaban adorando a Baal y a Astarté. A Israel, como consecuencia de apartarse y serle infiel a su Dios, las naciones vecinas les robaban, los saqueaban, los invadían y hasta por último los llevaban como esclavos fuera de su terruño. En ese contexto se escribe el libro de Ezequiel, cuando Israel se encontraba en el exilio en Babilonia. Y los israelitas exiliados en Babilonia, al ver todas las calamidades que les estaba sucediendo y estaban viviendo, se preguntaban constantemente, ¿qué hemos hecho para merecer toda esta triste situación? ¿Somos acaso los culpables de los pecados de nuestros padres? ¿Somos víctimas de las decisiones erróneas de nuestros antepasados y ahora sufrimos las consecuencias de sus pecados? Y otras preguntas más se hacían los israelitas en el exilio en Babilonia. Aquí yo quiero hacer una pausa y aquí yo quiero hacer una pregunta para nosotros. A los ecuatorianos que estamos aquí, a los ecuatorianos que nos están viendo de cualquier parte del mundo, la pregunta es, ¿a quién usted le echa la culpa de la lamentable situación que estamos viviendo hoy en nuestra nación?
¿A quién usted le echa la culpa por la situación que hoy atravesamos los ecuatorianos? Y es aquí donde a mí me hubiera gustado estar en un grupo pequeño, ¿no? Para darle la oportunidad y escuchar las múltiples respuestas que cada uno de nosotros podríamos dar para decir, por esa razón es que estamos como estamos. Permítame en esta tarde, para todos los que están despiertos y también para los que están dormidos, leerles lo que dijo nuestra ministra de Educación. Nuestros niños ahora sueñan con ser capos de la mafia y ya no astronautas. Esa fue la tajante revelación de Alegría Crespo, ministra de Educación, en su ponencia realizada en el foro organizado por el Universo el pasado 17 de julio. Los llamados antivalores han ganado terreno, prosiguió la funcionaria. Esta declaración causó gran debate en las redes sociales de este diario. Todos buscaban culpables. Los padres, el sistema educativo, los medios de comunicación, las plataformas de streaming, el gobierno de turno. Se dice que jamás podremos cambiar si antes no aceptamos que necesitamos un cambio. Ese es el primer paso para que Dios pueda obrar en nosotros. Necesitamos reconocer que estamos mal y que solamente Él puede ayudarnos. De otro modo, vamos a culpar a las circunstancias, a la falta de empleo, a la mala suerte, a la falta de oportunidades y tristemente algunos, como los judíos, le vamos a echar la culpa a nuestros padres. Me da pena cuando escucho a jóvenes decir que ¿por qué nací en este país? Yo le animo, cuando usted regrese a su casa, pueda leerse todo el capítulo 18 del libro de Ezequiel. El capítulo 18 del libro de Ezequiel es todo un tratado para responder a la pregunta, ¿por qué estamos mal? Por cuestión de tiempo, aquí vamos a leer algunos versículos. Ezequiel 18, empezando por el 25. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no está siendo justo. Oh pueblo de Israel, ¿soy yo el que no es justo o son ustedes? Cuando un hombre bueno se aparta de su justicia y comienza a cometer maldades, entonces muere a consecuencia de su maldad. Y si una persona malvada se aparta de su maldad y comienza a vivir de acuerdo con mis instrucciones y hace lo que es recto, salvará su vida. Pues lo ha pensado y ha decidido apartarse de sus maldades y llevar una vida recta. Seguramente seguirá viviendo, no morirá. No obstante, el pueblo de Israel sigue diciendo, el Señor no es justo. Oh pueblo de Israel, son ustedes los que no son justos, yo sí lo soy. Yo juzgaré a cada uno de ustedes, oh Israel, y castigaré o recompensaré a cada uno de acuerdo con sus propias acciones. Oh israelitas, arrepiéntanse de sus maldades mientras aún hay tiempo. Déjenlos como cosa del pasado y pidan a Dios ayuda para que puedan recibir pensamientos y sentimientos renovados. Pues, ¿por qué habrían de morir, israelitas? No me agrada verlos morir, dice Dios el Señor. Cambien su forma de vivir. Cambien y y sigan con vida.
La pregunta que se hacían los judíos en el exilio era: ¿qué hicimos para merecer esto? Ahora, en su desesperación ellos incluso acuñaban un proverbio, un adagio popular, donde ellos creían erróneamente que lo que estaban viviendo era culpa de sus padres, de sus antepasados, de las generaciones anteriores, y no era cuestión de sus propias acciones. El refrán que ellos utilizaban en Ezequiel 18:2 dice así: los padres han comido uvas agrias y los hijos sienten el efecto en sus dientes. Y Dios claramente rechaza este alegato, y Dios claramente le dice: ustedes no tienen por qué continuar diciendo este proverbio, porque no es así. La cuestión aquí es que los exiliados se negaban a asumir la responsabilidad por su situación, afirmando que la culpa es de los pecados de sus antecesores, de las generaciones anteriores. Y aún en su osadía, ellos decían: lo que estamos viviendo es porque Dios es injusto. Y Dios les deja bien en claro que nunca más deberían decir eso. Y leemos en los versículos 3 y 4. Les aseguro, dice el Señor Dios, que no usarán más este proverbio en Israel, pues todas las vidas para juzgar son mías, la de padres, madres, hijos e hijas por igual, y mi resolución es esta: es por sus propias faltas que cada persona morirá. Hijos e hijas no pagarán por las faltas de los padres. Es típico de nosotros los seres humanos echarle la culpa a otras personas. Por nuestros padres que soy así, por la crianza, por el barrio que vivo, por la sociedad. Es porque nací en esta ciudad. Le echamos la culpa a cualquier cosa. Dios aclara aquí que Él juzga individualmente a cada persona. Pablo explicó este punto en el Nuevo Testamento de la siguiente manera. Romanos 14. Porque está escrito: yo juro, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua reconocerá abiertamente a Dios. Sí, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sus actos. Lo que hoy estamos viviendo como país no debe llevarnos a tratar de echarle la culpa a terceros. No podemos ser como Adán cuando desobedeció y pecó, y Dios le dijo: ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. Y cuando Dios fue a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. De ahí tenemos, creo yo, la tendencia humana de nunca aceptar nuestras culpas, sino siempre echarle la culpa a cualquier otra persona, situación o circunstancia. Y peor aún, en nuestra desesperación, al igual que los israelitas, decir: es que Dios es injusto con nosotros los ecuatorianos. Es que no merecemos lo que estamos viviendo. Ezequiel 18 del 25 al 32, que ya leímos, nos presenta una imagen poderosa de cómo Dios trata con nosotros y cómo juzga nuestras acciones. El mensaje principal es que Dios no es un juez injusto, sino que está dispuesto a dar una oportunidad a cada persona para arrepentirse de sus pecados y transformar su vida. La justicia divina se basa en la responsabilidad individual por nuestras acciones y el reconocimiento de que no podemos esconder nuestra culpa detrás del pasado o detrás de nuestros antepasados.
En los versículos 26 al 28, Dios nos pone un ejemplo claro de cómo es y cómo actúa su justicia divina. Y vuelvo a leer Ezequiel 18, 26 al 28. Cuando un hombre bueno se aparta de su justicia y comienza a cometer maldades, entonces muere a consecuencia de su maldad. Y si una persona malvada se aparta de su maldad y comienza a vivir de acuerdo con mis instrucciones y hace lo que es recto, salvará su vida. Pues lo ha pensado y ha decidido apartarse de sus maldades y llevar una vida recta. Seguramente seguirá viviendo, no morirá. Aquí podemos ver nosotros dos formas cómo actúa la justicia divina. Dos ejemplos claros que nos ayudan a entender cómo funciona la justicia de Dios. En primer lugar, la justicia de Dios nos enseña que si alguien bueno, justo, recto, santo, honesto, íntegro, discípulo de Jesús, creyente del Señor, etcétera, etcétera, justo, comete pecados y muere en su transgresión desobedeciendo a Dios, no debe esperar que se le perdone por su conducta anterior buena, sino que morirá por culpa de sus transgresiones presentes. No podemos esperar la misericordia divina simplemente porque hemos sido buenos durante algún buen tiempo. Si un individuo comete pecados, no importa cuánto tiempo haya vivido una vida recta antes, debe arrepentirse y cambiar su conducta para volver a recibir la gracia divina. Esto es una enseñanza certera sobre la necesidad de estar constantemente evaluando nuestra caminata espiritual. Cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual debe llevarnos a reflexionar día a día. Dios promete, Dios nos dice que no tiene favoritos ni muestra indulgencia hacia aquellos que cometen pecados, independientemente de su buena reputación o de sus logros anteriores. En segundo lugar, la justicia de Dios nos enseña que si una persona que ha sido mala, un pobre y triste, perverso, deshonesto, ha sido lo peor, la peor calaña, ha sido injusto, que ha cometido muchos pecados, si se arrepiente sinceramente y abandona el mal, Dios promete no recordar nunca más sus transgresiones y le dará la oportunidad de vivir una vida nueva. Ese es un bello mensaje sobre la gracia y misericordia divina y cómo podemos buscarla en nuestra vida. La gracia y misericordia divinas están siempre disponibles para aquellos que están dispuestos a arrepentirse de sus pecados y cambiar su conducta independientemente de su pasado o antecedentes. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo dijo de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como el padre de la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, Dios siempre se regocija cuando un hijo perdido vuelve a casa. Dios siempre se regocija cuando un hijo muerto en sus delitos y pecados vuelve a casa y Él le da vida y vida en abundancia. A la inversa, aquellos que son justos, íntegros, honestos, siervos de Dios, discípulos de Cristo, deben tener cuidado de no volverse autocomplacientes o creer que su justicia pasada los protegerá
del castigo divino cuando elijan el camino del pecado. El profeta Ezequiel les ha demostrado a los israelitas que Dios es justo y que ellos son los injustos. Que les ha declarado que lo que viven no es culpa de ninguna otra persona, sino de ellos mismos. Pero al finalizar el capítulo 18, les indica cuál es el camino que ellos deben seguir. ¿Qué es lo que deben hacer para comenzar su restitución? Estos últimos versículos resaltan la misericordia y el amor de Dios hacia su creación. Este texto nos muestra el deseo de Dios de que todas las personas nos arrepintamos y vivamos una vida en comunión con Él. Y leemos los 3 últimos versículos de Ezequiel 18 para nuestro recordatorio. Oh israelitas, arrepiéntanse de sus maldades mientras aún hay tiempo. De ahí salió el título del mensaje, ahora o nunca. Déjenlos como cosa del pasado y pidan a Dios ayuda para que puedan recibir pensamientos y sentimientos renovados. Pues, ¿por qué habrían de morir, israelitas? No me agrada verlos morir, dice Dios el Señor. Cambien su forma de vivir, cambien y sigan con vida. El profeta Ezequiel termina magistralmente este tratado sobre la responsabilidad individual de los seres humanos y sobre la justicia divina, mostrándonos el corazón del Padre, mostrándonos el corazón del Evangelio. Los seres humanos debemos reconocer que hemos pecado contra Dios y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de todas nuestras maldades. Ahora, ¿pero qué mismo significa la palabra arrepentimiento? ¿Qué es esto de arrepentimiento? En el texto, en estos 3 últimos versículos, a los 30 años leyendo la Biblia, encuentro la majestuosa definición de lo que es un arrepentimiento genuino, bíblico. Y el profeta Ezequiel nos enseña 2 cosas de lo que es un verdadero arrepentimiento. Número 1 dice: dejen sus maldades. Una persona arrepentida, dejen sus maldades. El verdadero arrepentimiento es más que el remordimiento o el lamento o sentirse mal por el pecado. Implica alejarse de todo aquello que ofende y desagrada a Dios. Pobrecita la botella, ya la 3ª vez que la voy a coger. Aquí están todas mis maldades. Estas son todas las cosas malas que yo hago en mi vida. Y cada uno tiene su botella, obviamente, ¿no? Y si yo he tenido un encuentro con el Evangelio, y si yo he tenido un encuentro con Jesucristo, y digo soy arrepentido, la Biblia dice debo dejar todas mis maldades. Debo dejar todo aquello que ofende y desagrada a Dios. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que ofende y desagrada a Dios? En la Escritura hay muchos textos que nos enseñan claramente qué es lo que Dios le desagrada. Por cuestión de tiempo voy a leer uno de aquellos textos, el que encontramos en Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta,
discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Arrepentimiento. Primero, todas mis maldades debo dejarlas. Por eso en cierto texto dice, el que robaba, no robe más, sino trabaje. El que mentía, ya no mienta, diga la verdad. Dejar todas mis maldades. 2, 3 mujeres, 2, 3 hombres, dejarlos. Si es que estoy arrepentido. Lo segundo que nos enseña el profeta de arrepentimiento es: cambien su forma de vivir. Cambien. El arrepentimiento en la Biblia implica un cambio completo e irreversible de mente, corazón y acciones. El arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es una ofensa para Dios. En nuestra efusión a veces los predicadores, los evangelistas usamos ilustraciones que no ayudan. Y yo no sé si usted ha escuchado o tal vez usted le ha dicho más o menos lo siguiente: si tú te has arrepentido, tienes que darle un giro a tu vida de 360 grados. Pero si yo le doy un giro a mi vida de 360 grados, quedo en el mismo lugar. Y eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un giro de 180 grados. Voy caminando para mi maldad, para lo que yo creo, para lo que yo deseo, para lo que yo quiero. No me importa nada lo que nadie diga. Pero en un momento me estrello con la cruz de Cristo. Me estrello con el evangelio de Jesús. Doy un giro de 180 grados. Dejo atrás la maldad y comienzo a vivir conforme al propósito, conforme a los valores, conforme al criterio del reino de Dios. Eso es arrepentimiento. Dejar nuestras maldades y darle un giro de 180 grados. Darle la espalda al pecado. Un giro de corazón desde el ego hacia Dios. Desde el pasado hacia un futuro dirigido por los mandamientos de Dios. Dios no se complace en la muerte de los pecadores, sino que desea que se arrepientan y encuentren la vida eterna. Su amor y misericordia son más fuertes que cualquier pecado o transgresión humana. A través de este pasaje se nos anima a cambiar nuestra dirección y volvernos a Dios para experimentar su abundante vida. Dios ama al Ecuador y no le agrada ni le alegra las desgracias que vivimos en los últimos años. Él tiene un plan maravilloso para el Ecuador y para cada ecuatoriano. Pero para vivir esa vida abundante que Él nos quiere dar, lo único que debemos hacer cada uno de nosotros es arrepentirnos de nuestras maldades y cambiar nuestro estilo de vida.